Este día el diputado Orlando Blanco se presentó a tribunales para ponerse a disposición de la justicia, esto porque está siendo investigado por el delito de financiamiento electoral ilícito. ¿Qué pasará con este diputado y otros parlamentarios que se encuentran en procesos similares? De eso hablaremos esta noche. La etiqueta SF a disposición, pero antes los dejo con la nota del día. Es para ponerse a disposición de los órganos jurisdiccionales. Hay que ver, ahorita en el proceso de investigación, el Ministerio Público tendrá que determinar si yo tuve o no alguna participación directa en los ilícitos. Entonces no se puede anticipar que todo lo que llega ahí deviene una orden de captura, pero yo voy a colaborar con el MP, que es la parte investigadora, aportándole las pruebas correspondientes, y al juez pues lo que me correspondiera, ponerme a disposición de él. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de jueves, la etiqueta SF a disposición. Usted ya escuchaba las declaraciones del diputado Orlando Blanco, presentaba un memorial a Torre de Tribunales para estar a disposición, dice él, de la justicia. Se está acercando la justicia ya a los congresistas. Días antes también hizo lo mismo el diputado Roberto Villate. De esto hablaremos en Sin Filtro y damos la bienvenida a nuestros analistas, Daniel Herring y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, comencemos con esta acción de ponerse a disposición. Algunos dicen lo que están evitando es una inminente captura. ¿Cómo es esta estrategia? ¿Cómo se puede hacer un análisis, una lectura de los movimientos que hacen los congresistas luego de perder la inmunidad? Daniel. Supongo que la lectura es muy clara, ¿no? Y es que ven que hay unas serias posibilidades de que les arresten, ¿no? Entonces quieren evitar esa fotografía y prefieren que sean de más bajo perfil, siento yo. Entonces el movimiento es, no sé si jurídicamente tiene sentido, o sea, entiendo que aunque se pongan a disposición y aunque hayan ido a declarar, igual se puede emitir orden de captura y tener los arrestos que hemos tenido. Pero yo diría que lo que se pretende es tener un impacto mediático, si se quiere, menor, y intentar pasar por debajo del radar ante un episodio que da la sensación, por la misma lectura del diputado Blanco, de que va a llegar. Digamos, disminuir aquella justificación de que es necesaria la captura, la detención de estos diputados a toda costa, sobre todo en estos días que se ha debatido mucho alrededor de la necesidad de estas capturas y la forma como se realizan, llevarlos en las patrullas, bajarlos por lo que se conoce como el pasillo de la vergüenza. Sí. Hay mucho debate en cuanto a la forma como se realizan las detenciones. Y es un gran debate, es un muy buen debate que yo creo que hemos fallado a la hora de tenerlo de forma tranquila y sosegada. Digamos, si se quiere, hay una parte de sed de venganza casi, no tanto de justicia, de una parte de la población que quiere ver, digamos, esas imágenes de políticos de alto nivel esposados y entrando en prisión, y supongo que eso tiene su impacto visual, y obviamente los medios también son responsables de querer buscar esa clase de imágenes, y del otro lado pues una actitud casi como que toda la lucha contra la corrupción queda completamente demeritada y que no es más que una violación sistemática a los derechos humanos porque se tienen esa clase de fotos. Yo creo que ni una cosa ni la otra. Podemos encontrar perfectamente un punto un poquito más centrado para decir, claro que tiene que haber detenciones, claro que tenemos que informar absolutamente de todo lo que pasa en el proceso de lucha contra la corrupción. A lo mejor es un poco exagerado decir absolutamente todo, pero tenemos que tener una apertura a los medios y que sea transparente, y que no tengamos detenciones que no se conocen y que tengamos casos que no se presentan, pero que quizá haya que tener, no quizá, seguro hay que tener una política sobre todo de dónde y cómo acceden los medios, distinta. Y yo sí siento que eso se puede mejorar. Eso es claramente. Perfectible. Hay que decir una cosa. A ver.
En medio de todo esto se echa la culpa a CICIG. Hay un grupo que echa la culpa casi exclusivamente a CICIG. El show mediático, CICIG haciendo estos shows y demás. Eso, CICIG no digo que no tenga una parte de la culpa, pero no tiene toda la culpa. Aquí entran otros actores. ¿Dices? Bueno, por ejemplo, ¿quién es el que decide dónde deja entrar a los medios? ¿Quién es el que decide que tienen que hacer esos que son 50 metros caminando donde van esposados y donde se les lleva a carceletas? Y ahí se deja que los medios estén. Eso no es CICIG la que marca esa clase de políticas. ¿Cuántas veces, cuántos años hemos tenido a los mareros que van atrapando fotografiados con nombre y apellidos sin que poca gente dijese nada? Más bien al revés, casi diciendo, bueno, fusílenlos de una vez. ¿Cuántos años hemos tenido eso? Y ahora de repente empiezan a salir toda esta clase de cuestiones. Creo que no es tan bueno que hayan salido ahora, que tendrían que haber salido antes, porque tanto respeto se merece en cuestión de debido proceso y exponerlo ante el público un marero como un político de alto nivel. Es más, yo diría que un político de alto nivel hay que informar de que sí se ha atrapado a tal persona y se ha detenido a tal persona que es una figura política importante, antes que decir el nombre completo con los 3 nombres y los 2 apellidos y los alias del marero que están deteniendo. Pero bueno, dicho eso, tengamos esa clase de discusión. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo siempre recuerdo, y perdón que lo lleve al ejemplo español, yo siempre recuerdo cuando detienen a alguien, digamos, en España, los medios están en la calle y están ahí con la cámara intentando encontrar la foto, pero lo que hace es entrar un coche patrulla, se mete en un sótano y ahí desaparece, y esa parte no la tienes. O sea, el 50 metros de una persona esposada y entrando en carceletas, no lo ves. No es que no se informe, claro que se informa, se ha detenido a tal persona por estos cargos y pero demás. Se está realizando de otra manera. Exacto. Ahora, supongamos que entregan estos memoriales, se están a disposición tanto el diputado Villate, el diputado Blanco, en su momento hay una orden de detención y ya estos 2 personajes políticos importantes no aparecen en ese pasillo de la vergüenza, como le llaman algunos, sino en un método mucho más discreto. ¿Cómo lo tomaría la población? ¿Como que es un privilegio hacia ellos o que se está respetando finalmente la ley, Stuart? Bueno, tal vez se salven del pasillo. De lo que no se podría salvar es de ser detenidos de los siguientes pasillos que vienen. Miren, cada vez que llegan a tribunales pasan por el pasillo. Y ya en la decisión que se tomó, porque vamos a ver, aquí entran varios elementos. El primer elemento es una petición que hace el diputado Linares a la policía para que, en cumplimiento del artículo 13 de la Constitución, y el artículo 13 dice: las autoridades policiales no podrán presentar de oficio ante los medios de comunicación social a ninguna persona que previamente no haya sido indagada por tribunal competente. O sea, la primera declaración. Así es. Esa que todavía, hay unos que todavía la tienen para abril, ¿verdad? La tienen para dentro de un mes. Ok, entonces, policía responde y dice: vamos a acatar el artículo 13 de la Constitución. Esa fue la respuesta que envió. De hecho, hoy parece que le quitaron el antejuicio también a varios diputados, no solo la visa, sino también antejuicio. Y yo creo que ahí es donde lo que ha sucedido es: si me van a quitar antejuicio, a mí me van a detener, entonces no quiero eso. De hecho, lo que explicaba Daniel se da en la mayoría de países. Así se da en Inglaterra, así se da también en Estados Unidos. No es, de hecho, la mayoría de juicios en Estados Unidos no son cubiertos, solo tienen a un dibujante, a un sketcher, ¿verdad? Y el sketcher lo que hace es más o menos escenas de cómo va esto. Ahora, eso no evita la mediatización de los casos, no, porque todo el mundo nada, analiza lo que sucede en cada proceso. Lo que hace es que el periodismo se vuelve más, se vuelve no solo más conocedor del proceso, más especialista en el proceso, sino que al mismo tiempo también los jueces pueden o no pueden decidir no, la mayoría de veces deciden no estar ahí, y uno ve casos de altísimo impacto en otros países más cercanos, ¿verdad? Aquí no es que entre el acusado con el enjambre de periodistas alrededor, sino que entra desde lejos y se logra
y muchos periodistas lo que hacen es correr el carro, mandar drones o cualquier estrategia, pero no entran al lugar, ¿verdad? O como mencionaba Daniel, son 10 segundos en lo que entra en la lo que patrulla, entra y ese es el ingreso del detenido. el carro policial y ahí va la persona. Pero y hay protocolos. Y si tenés suficientes lentes UV y cosas que puedan pasar el oscuro de los vidrios, entonces ahí se puede ver. Uno. Dos, aquí también creo que no solamente se están librando ellos en salud, sino que ya ha pasado este caso. De hecho, Otto Pérez no fue llevado por ese lado. Si ustedes recuerdan, Otto Pérez se fue a entregar al final del día. Y apareció ya en la sala. Ya apareció en la sala. Juan Carlos Monzón al final del día apareció en la sala. Lo que te hace suponer entonces que hay una decisión tal vez demasiado arbitraria de cómo se maneja el ingreso de los detenidos. Sí, y otra cosa tal vez más importante es que debería estar regulado. Es que aquí hay una lógica que mejor reconozco, mejor me pongo a disposición. Yo, niño malcriado, me pongo a disposición de mis papás, porque si me cachan mintiendo o si me cachan huyendo de ellos, me va peor. Entonces, mejor yo, esto mocoso malcriado, mejor me pongo frente a ellos y les digo, bueno, pues aquí estoy, así todo compungido y todo. No es solo Pégame pues. Entonces, hasta como quebrarle el corazón. Pero no y hay una lógica ahí muy extraña, ¿verdad? Del mismo arresto, creo yo. O sea, no solo es eso, sino que es o podría ser, y es difícil estar en la mente de Orlando Blanco y sobre todo saber qué es lo que dice reunido ahí con los fiscales, pero aquí estamos viendo dos grandes estrategias en todo esto. Tienes los que se están resistiendo, los Filipao, digamos, y compañía, Arzú y demás, los que están envolviéndose en la bandera, últimamente en la Biblia, abrazándose a la Biblia y diciendo no nos van a quitar nuestro país y no van a cambiarlo, ese tipo de cosas. Y luego tienes a otros, incluye políticos, incluye funcionarios, incluye empresarios, que están acercándose a las fiscalías, que están hablando, que están colaborando, porque dicen, bueno, si ya viene, mejor, me va a ir mejor si colaboro de alguna u otra manera, doy más información, a saber cómo funciona ahí la lógica. No hay que olvidarse que este señor, Orlando Blanco, este señor que tenemos aquí, es uno de los diseñadores de lo que pasó el 13 de septiembre. Él es uno de los que presentan ese mamarracho para salirse con la suya. Entonces, qué bien que ahora quiera acercarse, colaborar y evitar a lo mejor algún bochorno en términos de arresto y lo demás, pero no hay que olvidarse que él es uno de los artífices de ese asalto al Estado de Derecho, asalto al Código Penal, que intentó generar una impunidad de urgencia nacional, ¿verdad? En donde se quitaba la responsabilidad al secretario general de los partidos sobre el tema del financiamiento electoral. O sea, estaba hecho quirúrgicamente para él, digamos. Que, por cierto, es muy interesante ver su actitud el 13 de septiembre a la actitud que fue teniendo el 14 y el 15 de septiembre. El 13 de septiembre estaba altanero, el 13 de septiembre, bueno, lo hemos hecho así y qué, y luego ya el 14, el 15, cuando vio la redacción, la actitud será completamente otra, ¿verdad? Y hoy ya lo vemos, yo siento que doblegado y resignado a lo que pudiera venir. Es difícil estar en la mente de alguien así y es difícil fiarse de alguien que ha hecho eso previamente y que tiene tanta experiencia y es tan astuto como Orlando Blanco, pero no hay que olvidarse de eso. Pero porque recordemos que también alguien que se puso también a disposición de los tribunales en su momento fue la magistrada Blanca Stalin, cuando se menciona en una de las grabaciones del bufete de la impunidad, llegó, presentó el memorial y todo, y eso no evitó que saliera o intentara huir con peluca y todo. Y que se perdiera la peluca. Lo que pasa es que a lo mejor también muy astuta ella, en ese momento, realmente el audio era, si no estoy mal, era Luis Mendizábal, ¿no? que está ahora prófugo de la justicia. Luis Mendizábal la mencionaba a uno de los que estaban acusados en la primera tanda de detenidos de la línea, y le decía, tranquilo que hay que ir a hablar con Blanca Stalin. Eso es como prueba es muy floja, ¿no? O sea, simplemente tienes a alguien que después estuvo en busca y captura y que hoy sigue prófugo, hablando de que esa persona le va a ayudar. Eso no era una prueba.
en ese momento, para ella llegar y decir me pongo a disposición, pues sabían que con eso no la podían atrapar. Cuando ya vio que la podían otra atrapar, grabación, ahí sí, show mediático, peluca y demás. Y novela de sí. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche, la etiqueta SF a disposición. Seguimos hablando de este tema luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF a disposición. Estamos hablando sobre esta estrategia de los diputados Villate y Blanco para, bueno, algunos dicen evitar una futura o inminente orden de captura. Ya hablábamos del ejemplo pasado con la magistrada Blanca Stalin, se puso a disposición, pero luego cuando las cosas se complican con una grabación, en una conversación con un juez, las cosas pues no salieron tan bien y no decidió ponerse a disposición, intentó huir de la justicia y ya todo el mundo se sabe ese evento de la peluca. En el caso de corrupción y construcción y corrupción, sí fue interesante que varios de los constructores a quienes los habían chantajeado literalmente, porque eso fue lo que pasó, y ellos mismos fueron y dijeron, miren, pues no estaban llamados ni nada, pero les dijeron, mire, yo sí le di dinero. Y le di dinero por esta y esta razón, ¿verdad? Y fueron y hablaron y se fueron. Porque no estaban ligados ni nada, o no están ligados al caso. Pero completan, digamos, la documentación de un caso. Exactamente, completan la documentación de un caso. Yo creo que en mucho de esto habrá también que ver el nivel de investigación que se haga y quienes van a salir también afectados por esta investigación. Y miren, al final yo creo que el debate que tenían ayer aquí y que hace 2 días también con el presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, el licenciado Marlon López. El licenciado López, me parece al final a mí que más que una cuestión de justicia, más que una cuestión del 13, más que una cuestión de diputados o de magistrados o de acusados o de CICIG o de MP, en realidad yo lo resumo en una cuestión y tiene que ver con nosotros los medios. Porque si te percatas, la aplicación del 13 tiene que ver con medios de comunicación, de hecho tiene que ver con la policía, no lo presente, ¿cuál es el sujeto ahí activo? En los medios de comunicación. Que el otro no entre, los medios de comunicación. Que no se presente y que se diga, ¿verdad? De hecho, querían imponer hasta que dijéramos el inocente, que agregáramos el adjetivo inocente antes del nombre de la persona. Esa fue una discusión entre jueces y no era porque dice que nosotros los medios crucificamos y que culpa a nosotros los medios, presionamos tanto al juez que entonces el juez tiene que declararlo culpable, ¿verdad? Y entonces en ese concepto y en esa lógica de inocencia, ¿verdad? Entonces habría que decir el inocente hasta que no sea encontrado culpable, ¿verdad? Entonces no le podemos llamar culpable. ¿Verdad? Nosotros hemos utilizado, creo que las palabras correctas, la presunción es presuntamente, ¿verdad? El supuesto, las palabras que se utilizan. Pero ¿saben qué? Perdone. Pero es con nosotros los medios, al esto final que voy a decir tema. No es muy políticamente correcto, pero perdón, la presunción de inocencia no es algo que tenga que garantizar un medio de comunicación. Pero a nosotros nos están tirando los jueces, los magistrados, los diputados y todos a nosotros. Pero eso, los primeros que deberían saberlo son los del aparato de justicia. En una sociedad abierta, democracia liberal, donde hay libertad de expresión, y eso pasa constantemente en distintas formas, en medios de comunicación, en redes sociales, en conversaciones, en el espacio público y demás, tienes a gente haciendo suposiciones, tienes a gente insultando a otra, tienes a gente hablando, digamos, de las anteriores administraciones, por ejemplo, de un político, y no es el ciudadano normal, común y corriente, y no es el periodista el que tiene que estar garantizando la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es una garantía jurídica que tiene que garantizar el sistema de justicia. ¿Qué quiere decir con eso? Al medio de comunicación se le puede acusar con mucha razón, y seguramente este canal ha sido 1 y 1000 veces culpable de eso, de irresponsabilidad, de que tiene que ser más cuidadoso con el lenguaje, de que tiene que, tirarse menos al populismo, de que tiene...
pero no garantizar la presunción de inocencia. Yo puedo decir perfectamente que el alcalde de Patulul me parece que es al menos, digamos, una persona de una moral muy baja, y yo diría que un criminal, digamos, porque yo he visto los videos. Yo no tengo que pasar por el debido proceso para llegar a esa conclusión, ni ustedes en su casa tienen que hacer eso. Y no se está vulnerando esa presunción de inocencia. Porque no somos nosotros, ni soy yo, ni eres tú, ni es Estuardo, el que tiene que garantizar la presunción de inocencia. Insisto, no estás incumpliendo algo que no es tu responsabilidad. Sí se tiene que exigir que el medio de comunicación sea responsable. Pero eso de aplicar la misma lógica que tiene la obligación, digamos, que tiene lo jurídico, aplicarlo a los medios de comunicación, es absurdo aquí y en todos los países del mundo, porque en todos los países del mundo, como está pasando ahora mismo, por ejemplo, en España, les cuento esta pequeña noticia, una tragedia horrible, se desaparece un niño pequeño, si no estoy mal se llama Gabriel. Sí, Gabriel. Este niño es encontrado en el maletero de la novia de su padre. Y la novia de su padre parece que ya confesó el crimen. La autoría. Ahí, jurídicamente, hay un debido proceso. Jurídicamente hay un debido proceso. Todavía ella no ha sido declarada culpable. No me digan que no se puede decir que esta señora no manipuló a todo el mundo y no es una asesina. Yo puedo decirlo aquí. Y lo está diciendo todo el mundo en España. Y nadie está levantando la bandera diciendo se está violando la presunción de inocencia. Esta señora es una asesina por lo que sabemos. Siempre tienes que dejar una ventana de oportunidad, una ventana de posibilidad ahí, y decir, quizá se den situaciones muy extrañas y ella acabe no siéndolo. A lo mejor hay una explicación completamente rocambolesca de por qué tendría al niño en el maletero, en la parte de atrás de su carro, y por qué ella ha confesado el crimen. Pero vamos, que uno puede decir que O.J. Simpson es culpable de la muerte de su exmujer, vaya que sí lo puede decir sin que uno sea el responsable de violar o no la presunción de inocencia. No fue condenado O.J. Simpson por la muerte de su mujer, ¿verdad? Pero todo el mundo habló del tema. Y habló constantemente. Y uno puede decir, ¿fueron irresponsables los medios? Puedes decirlo. ¿Hubo demasiado show en ese caso? Puedes decirlo. Pero vamos, en radios, en televisiones, todo el mundo en Estados Unidos opinó sobre la culpabilidad o no culpabilidad en ese caso. Y todavía hoy, que el hombre nunca fue declarado, por lo menos por lo penal, creo que por lo civil sí se le declaró culpable de daños, pero por lo penal no se declaró culpable, y yo hoy aquí puedo decir que el tipo es un asesino porque seguro que lo hizo él. Yo estoy convencido que lo hizo él. Escribió un libro que se llama algo así como ¿cómo lo hubiese hecho si lo hubiese hecho? Ese tipo es un asesino, aunque no haya pasado, y eso lo digo yo aquí en un medio de comunicación, y no estoy violando la presunción de inocencia de O.J. Simpson. Estamos poniendo ejemplos solo para que la gente entienda. Trasladarlo a los medios de comunicación es absurdo. Y si un juez está diciendo que está, por presiones de los medios de comunicación, sentenciando en una dirección determinada, está reconociendo, creo yo, está reconociendo un delito. O sea, si está injustamente, a sabiendas de que es injusto lo que está haciendo, está sentenciando a una persona porque un medio de comunicación le presiona, entonces está confesando un delito lo que está haciendo. Y aquí que tuvimos al presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, nos contó de un caso específico, como a un juez en un espacio público alguien le reclamó, tuvo ahí un escrache con alguien, y nos decía, nos mencionaba el tema de las redes sociales, que los jueces recibían constantemente mensajes, insultos de la población, pero ese tipo de reacciones no se pueden controlar. Ese tipo de reacciones creo que escapan a los medios de comunicación e incluso a los casos que se están presentando. Mi punto al final es que todo esto, el artículo 13, los diputados estos y todo lo que está sucediendo, al final del día, no sé por qué no tienen el valor de decir que es a los medios detrás de quién están, o de cuáles están, porque los medios no son personas, los periodistas son las personas. Entonces realmente están atrás de los periodistas, de quienes estamos. Aquí hay de lo que comenté, hay mensajes que me pareció interesante, ¿verdad? Y alguien dice, por eso le dicen el cuarto poder. No,
Si fuéramos el cuarto poder estaríamos alineados con los otros tres poderes y no, al contrario, somos un contrapoder. Esa es la lógica precisamente de los medios. Somos el guardián, el watchdog, como se dice en inglés, el perro que está viendo, que está siempre cuidando, el vigía que está del otro lado, el que está vigilando. No está en alianza con nada, ni quinto poder ni nada. Simple y sencillamente estamos del otro lado, estamos frente a. Pero no es eso es falso de cuarto poder y todo eso, eso es una falsedad conceptual primero, pero también en la realidad no se debe hacer así. Cuarto poder es el Diario de Centroamérica, cuarto poder es la TGW, porque ellos sí son medios que tienen que estar alineados en el discurso de gobierno, porque son radios estatales y son radios que el mismo presidente o ministro pone a la gente, directores y toda la gente que está ahí. Pero el resto, independientes, no tenemos por qué seguir esa agenda. Ángel González a veces parece cuarto poder. Ángel Poder actúa como un sus radios poder. Y sus canales actúan como que si fueran, ahí sí, alineados con otros poderes. Pero miren, al final el gran debate de que si los diputados, la disposición que se están librando del show mediático, que el artículo 13 y todo eso, en realidad es una discusión acerca de los medios. La única cuestión es que no tienen el valor de decírnoslo. Los diputados no tienen el valor de decírnoslo, ni los magistrados tienen el valor de decírnoslo. No, y estos tibiamente, esto de la Asociación de Jueces y Magistrados, tibiamente están ahí como la presunción de inocencia, pero al final, ¿a quiénes? Porque en pero ese está debate bien, Estuardo, nos dijeron está bien que literalmente está bien que se cuestione a los medios. Pero cuestionenos directamente, no se vaya así por el artículo 13, pero no digamos, se vaya así por ejemplo, otros. en el tema de las conferencias, ¿es responsabilidad eso de MP o si mira, sí, pues, o de los medios? ¿de qué es conferencia? ¿Cuál es medios de comunicación? No, pero vamos a ver, tanto las conferencias como exponer al reo, al detenido, eso es política estatal, perdón. O sea, mire, un medio de comunicación en todas partes va a querer sacar la foto. Eso es así. Y eso es natural. Entonces tú lo que tienes que hacer es generar protocolos para que el periodista no pueda dispararle la fotografía al que acabas de detener. Y eso para todos, no solo para y los eso es algo casos que de alto impacto, en Torre Tribunales se debería familiar. generar un protocolo para que no pase. Y a mí, sinceramente, me parecería extraordinario que no tuvieses que ver a una persona esposada a 50 metros, en muchos casos gente que ni siquiera tendrían que esposar. Eso también me parece que es así. Y tener, como digo, un protocolo que haga justicia, que se informe de a quién se ha detenido, pero que no se tenga esa imagen si eso es lo que daña. Lo que pasa es que a veces da la sensación de que esto se convierte como, o algunos lo quieren convertir, lo cual es ridículo, en el centro mismo de la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción es mala porque viola derechos constitucionales, por ejemplo, el artículo 13. No vénganle con ese cuento a otra persona. O sea, una cosa es que tengamos que mejorar protocolos y que yo creo que sí es algo muy deseable que no tengas esa clase de imágenes y que nos las podemos ahorrar perfectamente y que se cumpla justicia al mismo tiempo, y otra cosa es que vas a tirar por la borda o que vas a desechar toda la lucha contra la corrupción que lleva 3 años con los éxitos que todos sabemos, la vas a desechar por una cuestión, perdón, de forma. Es una cuestión de forma, porque el fondo es que estás procesando a esas personas. Lo de la rueda de prensa es la misma historia. Hacemos una conferencia de prensa. Mire, queremos que nos informen. No lo decidimos nosotros. Pero ahí sí hay una acusación directa. Solo voy a interrumpir porque vamos a un corte y regresamos pero la con la conferencia no de la prensa. decidimos nosotros. Vamos a la pausa y regresamos con el tema de las conferencias. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta ASF a disposición. Antes de continuar el análisis, vamos con nuestro director Haroldo Sánchez y los temas de Sin Reservas. Gracias, Ben Keichin. Hoy en A Fondo Sin Reservas los vamos a llevar hacia los personajes que integran el movimiento cuaresmal con su talento, conocimiento gastronómico, composición musical e identidad. Es un recorrido alrededor de una cuaresma muy humana y emocional que hace posible la riqueza de los pueblos de Guatemala. Los dejo ahora entonces con los mejores analistas de la televisión nacional. Nos vemos en un momento. Ya sabes, esos son los temas relevantes de Sin Reservas. Al concluir Sin Filtro, vamos de nuevo con el análisis SF a disposición. El tema de las conferencias. Los interrumpí ahí porque creo que hay que debatir
y hay que discutir cómo se están realizando. Es un formato Desde más. mi punto de vista, a mí me interesa la información. Como Por periodista supuesto. quiero conocer todo lo que Y me a la pueda dar ciudadanía MPI también, CICIG y la del ciudadanía caso. también, sí. Pero estamos incurriendo en algo que no debe ser. Mira, ahí el debate es esta idea de que si tiene que ser antes o después de la... 6 horas después. De la primera 6 horas después. audiencia. El problema es que por una cuestión administrativa de gestión de tribunales, muchas veces esa audiencia la tienen días después. ¿Cómo se puede esperar que detengan a alguien como Álvaro Colom y que estemos 6 días, 7 días, 10 días sin hablar de ello? Eso, o sea, aquí... Eso es una mordaza. Bueno, y además hay un peligro, y en parte lo que decían los jueces y lo que vino aquí a decir el presidente de la asociación, hay un peligro muy grande de que lo que se quiere es meter las cosas por debajo de la mesa, y ahí sí no nos vamos a dejar, y ahí sí la ciudadanía no se puede dejar, porque una cosa es, miren, seguramente la rueda de prensa, no hagamos rueda de prensa, demos un comunicado, por ejemplo. Que el CICIG diga, no vamos a dar rueda de prensa, vamos a hacer un buen comunicado, va a salir alguien a hablar en una pequeña ronda de medios, y ahí se explican algunas cuestiones del caso, pero no vamos a generar esas ruedas de prensa. Creo que eso sería perfectamente válido. A mí me gustaría esas ruedas de prensa que son bastante más extensivas, pero de cualquier manera se puede hacer con ese segundo formato, y a veces, en algunos casos, no ha habido conferencia de prensa y han sacado ese comunicado y ha salido el portavoz de CICIG a hablar y se ha manejado de una forma un poquito más, digamos, un poquito más discreta, normalmente porque los casos son más discretos. Pero ¿detienen a Álvaro Colom o cualquier otro de los grandes perfiles políticos que han ido deteniendo en estos últimos años y esperan que no se hable del tema? Que nos quedemos todos callados, que los medios no reporten, que los medios no reporten. Eso no solo no va a pasar, sino que sería un atentado contra la democracia. Y sería la mejor forma de asegurarse de que eso va a funcionar con impunidad. Bueno, si ya encima no tiene nadie que les mire con el sistema de justicia que tenemos, eso es peligrosísimo. Peligrosísimo. El costo que puede tener que se prohíba, por ejemplo, hablar de un caso que está en proceso, bueno, el costo puede ser altísimo para la democracia y eso no se puede permitir. Y cuando ves cómo funciona en todas las democracias liberales que son de alta calidad, te das cuenta que obvio cuando hay un caso de alto perfil se discute y se trata en los medios con mayor o menor responsabilidad, haciendo cosas bien amarillistas y haciendo una cobertura más razonable, más profesional. Ahí hay todo un ámbito de discusión y, por supuesto, estamos aquí abiertos a que se critique, por ejemplo, cómo se hace en este programa o cómo lo hacen los periodistas, reporteros, compañeros de Guatevisión, o cómo lo hacen en cualquier otro medio. Pero hay que distinguir entre esa actitud de apertura a discutir y estos otros temas que son, vamos, o sea, prohibirlo sería absolutamente delirante, y eso es lo que da la sensación que está diciendo gente como este presidente de la asociación, que no hay que reportar que hay un antejuicio contra Arzú, porque claro, se habla mal de Arzú y ahora, ¿quién le va a pedir perdón a Arzú? Perdón, ahora que no prosperó el antejuicio. Perdón, no. Entonces no funciona así. Que reportear, no funciona así en una democracia, no funciona así. Claro que tenemos que hablar abiertamente y claro que tenemos que decir qué nos parece el caso y si nos parece que ahí hay una gran posibilidad de que se haya incurrido en un delito. Es que una vez más volvemos a lo de la presunción de inocencia. Por supuesto que podemos hablarlo con naturalidad. No sé, bueno, yo sé que a ustedes también. A mí me dicen fafero todos los días en Twitter. Todos los días me acusan de... Por un lado y por otro, porque nunca está uno... Todos los días me acusan de recibir dinero para emitir opiniones. Y les voy a decir una cosa, esas personas que lo hacen no están violando mi presunción de inocencia, porque no son ellos los que tienen que garantizar mi presunción de inocencia. Son los jueces. Ahí sí, si un juez de una vez nada más entra en un juzgado me llama fafero, ahí sí me está incurriendo en violar mi presunción de inocencia. Pero vamos, estamos en espacios públicos. Si quieren llamarme fafero, llámenme fafero. Si quieren llamarle a Ben Fafero, llámenle a Ben Fafero. Es una de las libertades. Es una de las libertades que tenemos. Y después, si hay ahí un caso donde
alguno de los que ha sido insultado corrupto, fafero o lo que ustedes quieran, se siente agredido, entonces hay otro procedimiento que es una denuncia, claro, ¿verdad? Por difamación o lo que sea. Pero eso es post, eso no es pre, ¿verdad? Conferencias de prensa, la forma como se hacen, hay polémica, debate sobre si esto se está utilizando bien. La prensa requiere y pide información siempre de estos casos. ¿Cómo se está trasladando esta información a la población? Las vamos a cubrir mientras sean convocadas. Porque No esa hay es otra nuestra forma. responsabilidad, esa es la razón de ser, la misión al final es la búsqueda de la verdad, es parte de una de las fuentes de búsqueda de la verdad. No veo el problema de... ya que la haga y que la diga o que se dé, ese no es problema de los medios. Va a alegarle al MP y a la CICIG en todo caso, no nos alega a nosotros. Pero mientras, todo el tiempo que haya conferencia las vamos a dar. Y yo quiero pedir de verdad, no solamente es que le digan a uno todo lo que le dicen ahí en redes, ¿verdad? Yo tengo años de estar en esto, ya es agua cayendo, ¿verdad? Es lluvia cayendo. Pero empezó una campaña fuerte para que cierren este programa, ¿verdad? Precisamente por aquellos que nos consideran, por ejemplo, que dicen, es que Zapeta se cambió de lugar, dicen. ¿Y en qué lugar se supone que tengo que estar, pues? ¿Verdad? ¿En qué lugar me colocaron y no me dijeron? Y no me dijeron y ahora me vi en otro lado. Entonces, están pidiendo mi cabeza, yo lo sé, o sea, no se preocupen, ¿verdad? Te dicen a vos esto y te dicen aquello, te dicen a todos. No lo voy a decir en su tiempo, cuando me despida de aquí, lo voy a decir, ¿verdad? Pero todavía no, ¿verdad? Entonces, creo que en cierto momento es también salirse lentamente de cierta presencia, sobre todo con los jueces, ¿verdad? Posiblemente los jueces al final van a ganar esta batalla, nos van a amordazar a todos. Y en pro del debido proceso. Sí, en eso de la búsqueda de la inocencia y todo eso. Pero ¿cómo? Perdón. Van a empezar a demandar, van a empezar a hacer lo que, como dicen muchos aquí, que nosotros, no sé por qué nos dieron a nosotros tanta fuerza y tanto poder, porque al final es un juez el que decide quién es culpable y quién es inocente. Y pero lo seguirá siendo el juez. Pero la Asociación de Jueces y Magistrados ya tiene entre ceja y ceja que nos tiene que callar y que lo va a lograr de alguna manera, y entonces es que nosotros somos los que condenamos, y lo dijeron claramente aquí esa noche. O sea, más claro de lo que dijo ese señor esa noche, y el comunicado no pueden ser. Este es solamente un punta de lanza de grupos que están atrás de todos estos. Pero es parte de, ¿verdad? Yo el tiempo que hago en periodismo, pues ya pasé desde Vinicio hasta aquí y aquí estoy. Yo creo que esos grupos sí desconocen la realidad del momento. Ahora con redes sociales, con la comunicación tan rápida. Y ellos mismos reconocen que no pueden manejar esto. Sí, no dudo que tengan esa intención que menciona Estuardo, que les ha pasado por la mente en algún momento. Yo ahí no estoy de acuerdo con Estuardo. Pero no se puede hacer. No lo van a hacer. No se puede hacer porque una decisión de ese tipo no puedes callar las redes sociales, no puedes callar a los diferentes sectores que ya hablaron y que quieren seguir hablando. Nosotros no comenzamos el análisis político. El análisis político comenzó en las casas de todos los televidentes, cuando se dieron estos casos. Y digamos ¿qué clase de responsabilidad tendría uno? ¿Qué clase de responsabilidad tendría uno si detienen a Álvaro Colom, expresidente de este país, y todo el mundo nos quedamos callados y hablamos de qué? ¿De qué hablamos ese día que detienen a Álvaro Colom? ¿Qué hablaremos ese día? Si no podemos tocar ese tema. Si nos amordazan hasta que se resuelva la en sus casas nos miraría y diría, bueno, estos tipos, ahí sí dirían, estos faceros que les han callado de alguna manera, estos irresponsables que no están hablando de lo que ha pasado, que es lo más importante que ha pasado hoy, ahí sí tendría sentido hablar de que, bueno, de que hay unos medios completamente y eso sí alineados lo ves en otros lados. Eso sí lo ves en otros lados. Cuando pasa algo con repercusión bueno, mira, fuerte, mira, y no lo los canales de Ángel González, cuántos días duraron y nunca presentaron nada de Rosenberg. Como 3-4 días. Hasta los mismos trabajadores de los canales estaban avergonzados con nosotros. A ver, aquí hasta discutimos los allanamientos en Tigo, cuando es una empresa que pauta en este canal. Tuvimos la libertad de poder hablar de ese tema. Nadie nos cayó, nadie nos dijo no se habla de eso, nadie nos dijo van a esperar 5 días
en silencio hasta que se pueda discutir. Sí, ¿no? pero cuidado con los jueces, cuidado con los jueces. Pero mire, estos jueces tienen que entender una cosa. Esto es un proceso que les trasciende por mucho. Esto no es una cuestión solo del sistema jurídico en sí mismo, es una cuestión de la sociedad. O sea, la sociedad tiene que discutir estos temas y los tiene que discutir abiertamente. Igual que la sociedad española hoy está discutiendo el caso de este niño que fue asesinado por su madrastra, digamos. Igual que en Estados Unidos están discutiendo el caso de unos rusos que supuestamente, presuntamente, alteraron o influyeron en las elecciones. Igual que, y podemos poner en cada país casos penales que se están discutiendo abiertamente, eso es lo que hacemos en democracia. Intentar frenar eso es propio de sistemas completamente injustos, donde ahí sí se va a garantizar impunidad. Podemos discutir cómo mejorar la cobertura, cómo ser más responsables, cómo utilizar un lenguaje adecuado, cómo y dónde nos tenemos que atrever, digamos, a hacer determinadas afirmaciones, y todos estamos sujetos de ser criticados por eso, con toda la razón del mundo. Pero de ahí a intentar acallarlo de esa manera, no. Eso sí no se vale y eso sí es un atentado contra la democracia en sí mismo. Bueno, vamos al corte. Al regresar hablaremos de alguien que se quedó sin visa, no va a poder viajar a Estados Unidos. Sin visa para un luego de la pausa. Regresamos y como le había dicho antes del corte, este día trascendió. Fuentes cercanas a la embajada americana pues dan la noticia de que el diputado Estuardo Galdames se quedó sin visa. Fuimos a preguntarle al congresista y esta fue su reacción. El diputado de FCN Nación, Estuardo Galdames, se quedó sin visa, luego que el gobierno de Estados Unidos decidiera revocársela. Una fuente cercana a la Embajada de Estados Unidos en Guatemala confirmó la información, aunque no revela los motivos. El diputado de FCN Nación, que también integra la Junta Directiva del Congreso, aseguró que no ha sido notificado, pero que de ser cierto, respetaría la decisión. Pregúnteselo a la Embajada Americana, yo no he recibido ninguna notificación ni he tenido ninguna relación al respecto con ellos. Pero si así fuese el rumor, yo también les voy a externar mi opinión. Cada país tiene el derecho mundialmente de poder reservarse el derecho de admisión de cada uno de los habitantes que no son propios de su país. No sé cuál es el problema. El rumor de ustedes fuera cierto, de una vez les digo, no tengo opinión que externarles al respecto porque tengo que ser respetuoso de la soberanía de todos los países y ellos se reservan el derecho de admisión de cada ciudadano que no sea pues de ese país. Debido a que se quedó sin visa, el diputado no pudo viajar a Ginebra como parte de la delegación que hablaría de derechos humanos. Según el congresista, el permiso migratorio lo tiene desde hace más de 30 años y la última vez que viajó a Estados Unidos fue a principios de año. En 2017, el diputado Fernando Linares Beltranena del PAN perdió la visa. Estados Unidos no revela a quienes le retiran el permiso migratorio ni tampoco los motivos. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Emilio Artiga. Bueno, esa es la nota. El diputado Estuardo Galdames niega que le hayan rechazado la visa. Él dice, puede ir a Disneylandia cuando quiera. Bueno, hacemos la invitación para que viaje, para que veamos si es cierto que puede... ¿No estaba en Ginebra, pues? A Estados Unidos. No fue a Ginebra. Dice que pero no fue a Ginebra. Era el que encabezaba la delegación, ¿no? Así es. Dice que no fue porque tenía compromisos de partido. No entiendo yo que cambiar un viaje a Ginebra por unas claro que un diputado deseche un viaje de esa naturaleza y y que lo cambie por esa razón, ¿no? Sí, mira, lo de la visa es una cuestión que obviamente entra dentro de todas esas consideraciones de la ley Magnitsky, ¿verdad? De hecho, la ley Magnitsky es lo primero que pide, quitar la visa y son decisiones propias del de gobierno de Estados Unidos y la estrategia que utilice también el gobierno de Estados Unidos. Si estos contraatacan por un lado, el apoyo del gobierno de Estados Unidos no solamente va a ser palmadita y pisto a las instituciones, las ICIG y esto, sino también va a empezar a entrarle a los enemigos del aliado, ¿verdad? Y aquí estos son considerados enemigos del aliado, entonces le van a pero no es
ni el primero ni va a ser el último, ¿verdad? No es tampoco no creo que sea el fin del mundo no ir a ver a Mickey, ¿verdad? Lo que tiene es un impacto mediático, vamos otra vez a los medios, ¿verdad? Lo que tiene es un impacto mediático que al inicio, de hecho, de lo de las visas, se estilaba para gente que estaba involucrada en casos de criminalidad bastante serios y complicados. De hecho, Estados Unidos no tiene ni por qué explicar, el gobierno de Estados Unidos, esa es una política, no tiene por qué explicar. Es una decisión es una soberana. Decisión, en su estrategia y política dice, nosotros tomamos la decisión y ¿qué? Por eso es que aunque alguien vaya a pedir, digamos que me quitaron la visa a mí, y vos vas a pedir explicación de por qué me la quitaron a mí, no te lo van a dar, porque en todo caso me van a notificar solo a mí. Entonces, y tampoco tienen por qué dar explicaciones. Lo hacían inicialmente con muchos acusados de narcotráfico, pero luego se extendió, después de la ley Magnitsky, se extendió a la gente acusada de hechos de corrupción. Y simple y sencillamente por el impacto mediático lo hacen para poder sacar a algunas personas así a la luz pública, ¿verdad? Y casi que decir, ¿quién es? El que le quitamos la visa, a este sigan, ¿verdad? Sí, pero no hay una lista, digamos, que se publica de quienes pierden la visa. No hay una lista, pero todos los días, cada 24 horas se va renovando, ¿verdad? Entonces, ahí quién entra, quién sale y todo eso. Que fue lo que pasó, por ejemplo, con el diputado acusado de haber ordenado de la autoría intelectual del asesinato de 2 periodistas en Suchitepec. Así es. Que fue el único que salió en la primera, no hubo lista, sino que era la exclusiva, el exclusivo nombre que salió ahí fue el nombre del diputado Julio Juárez. Julio Juárez, ¿verdad? Y luego viene el arresto y viene todo el proceso. Creo que esto de quitar la visa en realidad son tambores y son pasos de animal grande que hay que escucharlos. Ese es el punto. Eso porque igual se quedan aquí en Guatemala, no hay problema, ¿verdad? Mensaje de este tipo de acciones que en su derecho puede realizar el gobierno norteamericano, Daniel. Hombre, desde luego es una presión política a alguien que, por lo que parece, no es muy bien visto por las fuerzas políticas estadounidenses, bien entrado en época de Trump, ¿verdad? Lo cual creo que te dice algo sobre por dónde van las cosas, incluso ahora que Trump, yo diría que ya tiene control desde Casa Blanca y de Secretaría de Estado de lo que está pasando. El control nunca es absoluto por parte de la élite política, cuando hay una élite burocrática. Eso está ampliamente estudiado en ciencia política, pero eso no significa que yo creo que lo que estamos viendo, y lo hemos visto en el posicionamiento de distintas entidades en Estados Unidos, desde Senado, Congreso, comités, Secretaría de Estado, y yo diría incluso Casa Blanca y la embajadora Haley, es que en gran medida seguimos con la misma clase de actitud hacia Guatemala. Y esto simplemente es un detalle más, es un pequeño episodio más, que algunos lo querrán ver como una especie de conspiración judeo-masónica, pero no lo es. Yo diría que es una postura oficial y que hay informes que maneja internamente Estados Unidos que hacen que no vean con buenos ojos al diputado Galdames. Pero dirán, algunos tal vez, ¿no? ¿Y por qué le retiran la visa al secretario de Junta Directiva? Además, congresista Estuardo Galdames, en momentos incluso donde hay cambios en el Departamento de Estado, ¿no? Pompeo es alguien republicano, línea dura, ¿qué está pasando? Hay quienes pueden sentir desconcertados de estas decisiones que están sucediendo desde Estados Unidos, Daniel. Pero información tendrán. Información saben. Bueno, pero que salga otra digamos, cosa. Es información, pero tampoco estamos hablando de que necesariamente sea información sobre un delito o algo así, aunque no sé si habría que descartarlo. Creo que sobre todo las acciones políticas de esta persona no nos gustan. Y este es el mensaje que se da con el retiro del permiso de ingreso a Entonces vamos a tolerarlo hasta aquí, pero ya no lo toleramos mucho, le damos no es una gran presión, pero desde luego le damos una presión. Y ahí, en ese escenario, en ese contexto, creo que también merece la pena quizá mencionar Magnitsky, ¿verdad? Ley Magnitsky, la otra semana, martes, llaman al procurador al pleno del Congreso, va a estar interesante. Por la vulva.
Por la vulva. La vulvillamada. O sea, la citación de la vulva para eso. Yo sabía que eso te iba a gustar, Estuardo. Eso me parece a mí lo más aldeano, lo más tribal, lo más... Y de hecho hoy entró al ruedo de a la jaula de los guamazos la Alianza Evangélica de Guatemala. O sea, con un comunicado que a mí me da la sensación que no cambia en nada la postura inicial. Te voy a decir cómo leí el comunicado de la Alianza Evangélica, los hermanos ahí, los hermanos todos juntos en armonía escribieron este comunicado, como dice la Biblia, pero como que se los dictó el presidente del club de jueces y magistrados, ¿verdad? O casi que fue dictado por el a ver, hay elementos muy interesantes. Hasta delitos, mira, yo sí me quedé pensando, pero miren, esa cuestión va a estar, porque entonces ya se metió Conic y ya se metieron las feministas, el grupo de lesbianas, ya se metió el grupo de los evangélicos, los católicos, y interesante que ahí están las dos mesitas en el Parque Central, una mesita contra el procurador y otra mesita de la PDH a favor del procurador, ¿verdad? Enumerabas, porque este comunicado no tiene desperdicio. Uno dice, abre la posibilidad, dice la Alianza Evangélica, de ataques a cualquier tipo de confesión de fe y dignidad de sus practicantes. 2, es irrespetuosa hacia la dignidad de las mujeres. 3, abusa de la libertad de expresión. 4, daña derechos constitucionales. 5, violenta la propiedad privada en sus acepciones más generales. Bueno, entonces están dando ya un listado de posibles delitos, ya una organización también llegó a denunciar. Pero mira, todo va otra vez a lo que yo dije, ¿verdad? Jueces y todos estos, el 13 y ¿cómo se llama? Y el diputado Linares y todos estos que entran, y la Policía Nacional Civil al apegarse y decir vamos a cumplir con el 13 y todo eso, todo va al final a un tema que es medios de comunicación, y lo que está diciendo Alianza Evangélica ahí en ese comunicado es que dice que mediatizaron una expresión que va en contra de una religión. Y mire, para mí realmente parte de eso es que precisamente no es lógico para mí que hayan hecho eso y lo vean como el atentado contra, ¿verdad? Puede que sea ofensivo, pero eso no es delito. Eso no es delito. ¿Ya? Pero ahí ya lo están llevando a un campo en el que posiblemente quieran presionar por lo legal. Estoy llegando a esa parte donde dice, en cuanto a la participación del PDH, ya sea activa o pasiva, el Procurador de los Derechos Humanos consideramos, 1, que de haberse encontrado por casualidad en la Plaza Central, incumplió su labor al no denunciar inmediatamente la violación a los derechos que se estaban cometiendo y no debió haber dado declaración. Quédate ahí. ¿Cuáles derechos? Tendría que haber prohibido la manifestación. Prohibido. Tendría que haber rechazado ahí, pero no puede. En ese momento. Y miren a los hermanos evangélicos, miren hermanos, ustedes todos evangélicos, si el Procurador de los Derechos Humanos, de hecho cometió un error prohibiéndole a Arzú no hablar, le dijo que no comentara no sé qué y no sé cuánto, ni el Procurador no puede hacer eso, el Procurador no está sobre el 35 de la Constitución, ¿ya? 1, 2, si ustedes le dicen que prohíba la procesión de la Santa Vulva, prohíbe eso, pero mañana va a prohibir una campaña de sanidad y fe divina, de fe y sanidad divina. Les puede prohibir un culto y cosas así. No abran la puerta, no le den el poder a un magistrado, menos un magistrado de conciencia, para poder prohibir esto y poder prohibir lo otro. No lo hagan, porque están abriendo una cuestión que al final, primero es inconstitucional, porque iría en contra del 35. Prohibir sea la cosa de las vulvas o sea la campaña de fe, sanidad divina y descenso del Espíritu Santo. Eso sería en contra del artículo 35. Los mismos están siendo inconstitucionales ahí. Ahora, Eduardo, Daniel, Estuardo, haciendo matemáticas hoy en una nota que nuestra compañera realizó en Dulce Rivera, era posible incluso rozar 90 votos para remover al Procurador de los Derechos Humanos por esta causal. ¿Creen ustedes que eso se va a dar el martes? Siento que no está Yo siento que no llegan. Y que ya hemos visto algunos partidos que se estaban desmarcando. Pues desmarcando de ir con todo contra el Procurador, que quieren, digamos, someterlo a un cuestionamiento y que quieren darle exposición a eso, seguro, ¿verdad? Pero de ahí a que ya esta vaya a ser causal para sacarlo, yo creo que es otro paso. Desde luego hay un intento muy claro de ganar legitimidad, de colocarlo en los medios, de tenerlo bastante presente. Yo creo que ha sido muy exitoso, o sea, mis respetos para quien haya
montado toda, digamos, esta estrategia de comunicación, que los hay detrás, y no lo digo, digamos, demeritando, sino que es lo que pasa, también en democracia pasa constantemente esto, que distintos grupos de interés hacen presión para colocar un tema en los medios, y ahí la conferencia episcopal ayudó mucho, pero yo creo que tiene los vuelos que tiene, ¿verdad? Y que una vez que se explique que no estaba allí para apoyar esa clase de manifestación, creo que ahí ya se muere un poquito el tema, ¿no? Ahí se terminaría eso, a menos de que siguieran el consejo del comunicado hoy de la Alianza Evangélica, en donde dicen, si por casualidad estuvo ahí, pero no condenó, no prohibió, sí, entonces también ahí hay una discusión tan amplia que trasciende. Mire, es que todas estas cosas, que no podía. de verdad, y esto es algo, se estaba dirigiendo Estuardo a los evangélicos, así, a la comunidad evangélica. Yo me dirigiría a la comunidad de abogados, que creen que pueden solucionar esta clase de debates diciendo qué es lo que dice la ley en el párrafo 3, artículo 4, una interpretación casi siempre muy cuadriculada. No se puede hacer esto, son debates amplísimos sobre libertad de expresión, sobre nuestra sociedad, sobre qué queremos, sobre los límites que nos ponemos en nuestra convivencia. Esto trasciende por mucho qué dice el párrafo 3, barra B y demás. A ver, yo voy a aplicar mi mandato, que es terminar ya a esta hora análisis. Hemos llegado. No censuran enfrente de ustedes, televidentes. Los he amordazado. Ya quisiera ser los jueces. Gracias, Daniel. Gracias, Estuardo. A usted muchísimas gracias. Feliz noche. Nos vemos mañana.